Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto verlos un martes más. Hola, doctora, buen día. Hola, hola, hola a todos. Muy bien. Pues vamos a continuar con el temario de acuerdo a lo que está establecido para nuestra materia. Ya terminamos de revisar los aspectos teóricos de la encuesta transversal. Ya vimos cuáles son sus medidas de frecuencia, cuáles son sus medidas de asociación. Determinamos la manera de seleccionar la muestra, los sesgos más frecuentes, lo que debemos evitar al momento de generar un diseño con estas características. Y vamos a tomar un poco de la información que ya estuvimos revisando respecto a estudios transversales para hablar ahora de casos y controles. No son un diseño que pueda ser totalmente comparable, pero tienen algunos puntos en común, sobre todo la medida de asociación que utilizan. En este caso, la diferencia más importante es la manera en la que nosotros tendremos que seleccionar nuestra muestra. Habíamos mencionado que cuando estamos generando un diseño de encuesta transversal, tomamos los casos de una base disponible. En realidad no podría decir que los casos, más bien la muestra de una base disponible, y a partir de ahí determinamos pues diferentes condiciones, cuáles tienen el desenlace, cuáles no, al mismo tiempo quiénes presentaron la exposición y quiénes no la presentaron con anterioridad. En el estudio de casos y controles vamos a seleccionar a nuestros sujetos a partir del desenlace. Entonces tendrá que ser un estudio retrospectivo en el que identifiquemos claramente si presentaron o no presentaron el desenlace, y lo que vamos a generar es una asociación con la exposición. Y a partir de esto, pues podremos obtener medidas de asociación específicas como la razón de momios. Ya saben, si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, me pueden interrumpir o pueden escribir ahí a través del chat. Entonces, bueno, empecemos otra vez retomando que los estudios de casos y controles forman parte de un diseño observacional donde el investigador realmente no va a modificar ni a realizar alguna intervención. Lo único que vamos a hacer es tomar la información, tratar de generar hipótesis de asociación, y también en algún momento se puede generar hipótesis de causalidad, aunque recuerden que esto es mucho más factible cuando utilizamos estudios prospectivos, longitudinales, y donde se puedan controlar de manera más estricta pues algunas variables confusoras como los ensayos clínicos, pero en general también sirve para pues producir estas hipótesis de asociación y de causalidad. Y aquí lo que tendremos que hacer inicialmente es determinar dos grupos: un grupo con el desenlace, un grupo sin el desenlace, y a partir de ahí, de manera retrospectiva, buscar si tuvieron o no tuvieron el antecedente de la exposición. Esta característica tan importante de seleccionar a los sujetos a partir del desenlace es lo que lo hace útil para enfermedades con baja prevalencia. Porque si yo quisiera hacer una corte de una enfermedad con una prevalencia de, no sé, 2%, pues posiblemente tarde muchísimo tiempo en poder hacerlo. En cambio, si yo tengo ya alguna base poblacional o alguna clínica que, no sé, quizá alguno de ustedes tenga una clínica de esas raras. Ángeles, en nefrología, ¿qué clínicas de enfermedades raras tienen? Ahí está apagado tu Por micrófono. ejemplo, las tubulopatías, enfermedades Tubulopatías. hereditarias, mm, Ok, serían pues como sí, ¿no? En enfermedades que general, se ocupan de uno a uno, sí, sí. ok, en general seguramente ya pensaron en alguna entidad que es muy poco frecuente, pero los que están sobre todo en un tercer nivel, pues tienen esta posibilidad de tener estas clínicas que condensan a los pacientes, quizá incluso de todo el país, y pues ya tienen su base poblacional como bien localizada. Entonces son estudios que funcionan muy bien para desenlaces poco frecuentes, en general con prevalencias de menos del 5%. Y esto también limita un poco los datos que nosotros podemos obtener, porque vamos a poder estudiar un solo desenlace
aunque posiblemente sí podamos verificar múltiples exposiciones. Y esta es una diferencia como con el estudio de cohortes, donde podemos estudiar múltiples desenlaces, pero únicamente una exposición habitualmente. Entonces, bueno, esta es parte del panorama general en los estudios de casos y controles y lo que lo hace distinto de otros diseños metodológicos. Y realmente el objetivo principal en un estudio de casos y controles es tratar de proveer una estimación que sea válida y razonablemente precisa de la fuerza de asociación de una relación hipotética causa-efecto. Es aquí donde decimos nos permite generar hipótesis de asociación, hipótesis de causalidad y también establecer cuál es la fuerza de asociación que se está documentando a través de este diseño metodológico mediante razón de momios u odds ratio, como ustedes prefieran decirle. Entonces, ¿cómo vamos a tener que ir planteando un diseño metodológico con base en casos y controles? Lo primero será nuestra pregunta de investigación y determinar si vamos a partir de la exposición o del desenlace para hacer el seguimiento de nuestros sujetos. ¿Alguien de ustedes tiene un estudio de casos y controles? ¿No? Ok. Erika, platícanos un poquito de qué es tu proyecto. Ah, el mío es determinar si existe deterioro cognitivo en pacientes con trombocitopenia. Inicialmente iba a realizar uno de casos y controles, pero bueno, estuvimos revisando varias situaciones y lo voy a cambiar a transversal. Ok, perfecto. Entonces, aquí, ¿cómo decidirían ustedes esta inclusión de los pacientes? ¿Por dónde empezarían? Pensando que vamos a hacer un estudio de casos y controles con esta propuesta que nos hace Eric. Entonces, José, ¿cómo vamos a seleccionar a nuestras personas? Pacientes que tienen el desenlace, ¿no? A partir del desenlace. ¿Ok? Pacientes que tienen deterioro cognitivo y aquí Ok. pues ya después Erika nos tendrá que decir cómo van a evaluar este deterioro cognitivo. Seguramente van a utilizar alguna escala, ¿cierto? Sí, pruebas cognitivas. Ok, y le vamos a poner aquí pruebas cognitivas. ¿Qué sigue después de este primer paso de identificar a nuestros casos? Pero con todo. Tener también los controles. ¿Ok? Ahora tendríamos que seleccionar a los controles y realmente una de las partes más complejas de los estudios de casos y controles es seleccionar a los controles. ¿Qué consideraciones has hecho en cuanto a tus controles, Erika? ¿De dónde vas a obtener a esos participantes? Igual que tengan algunas de las mismas características, que también sean adultos mayores, pero sin deterioro cognitivo. Ok, sin deterioro cognitivo. ¿Cuál vas a considerar tu exposición? La trombocitopenia. Trombocitopenia, sí o no. Y acá vas a tener adultos mayores, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre este diseño de casos y controles que estamos planteando y un estudio transversal como el que Erika pues va a proponer? Porque pues ahí también voy a poder determinar cuáles de estos adultos mayores que voy a seleccionar tienen trombocitopenia, cuáles no, y cuáles presentan o no presentan deterioro cognitivo. Pero ¿cuál sería la diferencia? Uno, ya dijimos que es la selección de los sujetos a partir del desenlace. Y precisamente esto va a generar que yo tenga una relación bien delimitada entre mis casos y mis controles. Entonces yo puedo seleccionar un caso y un control, pero también puedo seleccionar hasta 4 controles
por cada caso. Sobre todo, les decía, cuando son enfermedades raras. Esto para aumentar un poco las probabilidades de que los resultados me den más información y sin limitar tanto los resultados del estudio. Después de 4 controles por cada caso, se pierde el poder estadístico y entonces ya no tiene ninguna ventaja aumentar el número de participantes, ¿ok? ¿Cómo haríamos esta selección en un estudio transversal? Aquí mismo, ¿cómo lo estás planteando, Eric? ¿Cómo vas a hacer tu selección de la muestra? Sería a partir de pacientes que tengan trombocitopenia, que estén Ok, expuestos. ¿estás de acuerdo, Manuel? En un estudio transversal ahora. Sí, yo estoy de acuerdo. Debe ser, pues en un momento determinado, los pacientes con trombocitopenia y los seguimos para ver si tienen el deterioro cognitivo. Ok, O qué Ángeles, ¿qué respectivo. opinas? Pues, bueno, desde para comparar ambos, pues en este caso yo creo que tanto transversal como de casos y controles, pues inician desde el desenlace. Pero en este caso, para ver si comparar quiénes tienen como deterioro cognitivo y quiénes no, pues sí necesitan en este caso casos y controles, un control, y en el otro, pues como que se me sería muy difícil, no sé. Ok, José, ¿cómo piensas tú que haríamos la selección si fuera un estudio transversal, así como lo está planteando Eric? ¿Cómo lo tiene que hacer? Porque Erika y Manuel nos dicen que a partir de la exposición, que es solamente sujetos con trombocitopenia. Tendría que ser tanto pacientes con trombocitopenia como con deterioro, ¿no? Porque el transversal es en un solo, como decían, en una sola medición. En un solo momento, ok, Pero entonces pacientes con trombocitopenia y deterioro. Lina, ¿tú qué opinas? Para un transversal con este mismo objetivo, evaluar la Ajá. asociación entre trombocitopenia y deterioro cognitivo. Pues, a- bueno, es que a mi punto de vista, si hace un transversal, es pues tomar a todos los pacientes que tengan un deterioro cognitivo y de todos esos evaluar cuáles sí tienen trombocitopenia y cuáles no. O sea, puede sacar a todos, ¿no? Deterioro cognitivo y sin deterioro, pero va a tener como más sesgos, ¿no? El estudio. Ok, a ver, entonces vamos a regresarnos un poquito al estudio transversal. En el estudio transversal, yo efectivamente, como dice Lina, tengo que tener pacientes tanto que tengan la exposición como que no la presenten, y también voy a tener que tener pacientes con y sin el desenlace. Pero eso en un primer momento yo no lo voy a saber. No voy a elegir a mis participantes ni por la exposición, ni tampoco por el desenlace. ¿Cómo voy a elegirlos? A partir de mi criterio de inclusión, que en este caso es adultos mayores. Entonces, lo que tendrá que hacer Erika es calcular, por supuesto, su tamaño de muestra, seguramente será para una proporción, y establecer cuáles van a ser sus criterios de inclusión. ¿Cuáles creen que puedan ser sus criterios de inclusión? Pensando en un transversal. Pues en la edad y pacientes que se presenten a la consulta que ya ven, ¿no? Exacto, pacientes que acudan a la consulta de medicina familiar, ¿cierto, Erika? De No, geriatría, geriatría. perdóname. Sí, tienes razón. A la consulta de geriatría, mayores de 65 años, y ya ella determinará si hay alguna otra condición específica que sea importante para esa inclusión. Pero aquí cuando ella lo seleccione, no se va a fijar ni si tienen trombocitopenia o no, ni tampoco si tienen deterioro cognitivo o no. Ella va a decir, es un paciente mayor de 65 años con mis criterios de inclusión, puede entrar en mi estudio. Ya que tenga esa selección realizada,
Entonces sí, va a ir evaluando participante por participante y va a decir, este adulto mayor que ya había seleccionado tuvo trombocitopenia y además tuvo deterioro cognitivo. Este otro participante no tuvo trombocitopenia, pero aún así tuvo deterioro cognitivo. Y a raíz de este resultado o este análisis secundario, lo voy a decir así, que hacemos cuando ya tenemos nuestra muestra, vamos a elaborar nuestra tabla de 2x2. En nuestro estudio de casos y controles, entonces, el criterio, aquí sí voy a tener que decir, criterios de inclusión para mis casos y criterios de inclusión para mis controles. ¿Cuál va a ser mi criterio de inclusión para los casos? En este mismo ejemplo de Erika. Que tuvieran deterioro cognitivo. Pacientes mayores de 65 años que acuden a la consulta de geriatría y que presentan deterioro cognitivo. Mientras que para los controles tendrán que ser participantes que no tengan deterioro cognitivo. Y si se dan cuenta en el transversal, como yo solo incluí a todos los mayores de 65 años, puede ser que tenga muy poquitos con deterioro cognitivo y muchos sin deterioro cognitivo, que es seguramente lo que va a suceder en un estudio transversal. Y a raíz de esos participantes voy a ver la asociación con la exposición. En casos y controles, ¿cómo van a estar distribuidos sus participantes? Si es 1-1, tendrán que tener la mitad de casos y la mitad de controles. Si es 2-1, 2 controles por cada caso, entonces tendrán que tener el doble de participantes en controles que en casos. Y así hasta que llegamos a 4-1, donde voy a tener 4 controles por cada caso. Y esa es la razón por la cual yo no puedo determinar prevalencia. Entonces, en un estudio transversal sí puedo calcular prevalencia. ¿Por qué? Porque yo agarré toda esta población que cumple mis criterios de inclusión y a partir de ahí voy a verificar cuántos presentan el desenlace. En casos y controles no. Si yo elijo una relación 1-1, si calculo la prevalencia de cuánto me va a salir. Del 50%, ¿no? Si me voy a 1-4, ¿de cuánto me va a salir la prevalencia? 25%. De 25%, pero eso no quiere decir que eso sea lo que sucede en la vida real en la población, sino que es algo que ocurre porque yo como investigador lo estoy seleccionando de esa manera, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de esta selección de nuestros casos y de nuestros controles. Y en ambos momentos vamos a ir a verificar de manera retrospectiva quiénes presentaron y quiénes no presentaron la exposición. En términos generales, que era un poquito lo que les ponía en sus comentarios de la tarea, aquí ya tenemos el desenlace y lo que vamos a evaluar es la asociación con la exposición. ¿Qué tan probable es que estos participantes que tienen el desenlace hayan tenido el antecedente de estar expuestos o no a cierta intervención o cierta maniobra? ¿Ok? Entonces, en realidad los estudios de casos y controles no son algo nuevo, se han hecho desde hace muchos años para estudiar la tuberculosis, para estudiar el cólera, para determinar cómo se comportan ciertas exposiciones en patologías como cáncer de mama, algunos otros que ya fueron en el siglo XX, donde se establecieron tal cual ya las bases teóricas para la elaboración de estudios de casos y controles. Y bueno, en nuestro país, uno de los primeros de los que se tiene más registro es este elaborado por Asna Ramos en el 80, que trató de identificar la asociación entre enfermedad cardiovascular no reumática y el consumo de anticonceptivos orales a través de este estudio de casos y controles pareado por edad, nivel de escolaridad y paridad. Entonces, en este ejemplo de Asna Ramos en 1980, ¿cómo creen que hayan realizado la selección de los participantes? ¿Cuál de estas variables que se tomaron en cuenta fue la que usaron para determinar quiénes eran casos y quiénes eran controles?
Los Mujeres, pacientes que estaban tomando anticonceptivo y las que tenían enfermedad cardiovascular y no tenían Ok, enfermedad. pero ¿cuál es nuestro punto de partida? ¿Cuál es el criterio de selección? Las variables son justamente la enfermedad cardiovascular no reumática y el consumo de anticonceptivos orales, ¿no? El consumo de anticonceptivos orales como exposición, la enfermedad cardiovascular no reumática como desenlace. Pero ¿cuál utilizamos para seleccionar a nuestra muestra? Pues edad, bueno, ahí dice edad, nivel de escolaridad y paridad. Ok, esto fue como lo parearon por edad, nivel de escolaridad y paridad, pero los casos pues los van a seleccionar a partir de aquellas mujeres que tuvieron enfermedad cardiovascular no reumática. Los controles serán mujeres sin enfermedad cardiovascular no reumática y la exposición que van a buscar de manera retrospectiva es el consumo de anticonceptivos orales. ¿Podrían hacer esto con un estudio transversal? Sí, la verdad es que también se puede, pero va a depender mucho, como les decía, incluso de la prevalencia de la exposición. Si Ángeles quisiera hacer un transversal de tubulopatía en todos sus pacientes que ingresan al servicio de nefrología y nos dice que la prevalencia anda por ahí en el 1%, pues tendrá que incluir muchísimos participantes para tener una pequeña cantidad del desenlace que está buscando. Por eso es que se prefieren los estudios de casos y controles en ese sentido. Y como ya mencionábamos, pues nos van a permitir identificar asociación o establecer hipótesis de asociación. Son muy útiles en estudios también de exposición ocupacional, entonces muy probablemente los van a encontrar en áreas de exposición laboral. La asbestosis, por ejemplo, también se empezó a estudiar de esta manera. Y la verdad es que tienen muchas posibilidades de sesgos, pero siguen siendo útiles como alternativa, sobre todo costo efectiva, para identificar factores de riesgo, múltiples factores de riesgo asociados a un mismo desenlace y también para generar estas hipótesis de asociación y causalidad que después sí tendrán que ser corroboradas con otros diseños metodológicos. En este caso, cuando Erika nos dice es que primero planteé hacer un estudio de casos y controles, ahorita determino que va a ser un estudio transversal. Posteriormente, de acuerdo a sus resultados, va a tener que establecer un estudio longitudinal. Podrá ser primero a lo mejor una corte retrospectiva y después incluso una corte prospectiva, que es la que va a permitirnos evaluar más claramente la asociación y la causalidad de estos dos parámetros. Como ya habíamos mencionado, son útiles para estudiar problemas de salud poco frecuentes. Podemos utilizarlas también para enfermedades con un largo periodo de latencia. ¿Por qué? Porque nos llevaría muchísimo tiempo hacer una cohorte, por supuesto también muchos recursos. Suelen exigir menos tiempo y menos recursos que los estudios de cohorte y nos van a permitir evidenciar múltiples factores de riesgo para un mismo desenlace. Aquí una de las grandes ventajas es que suele requerir un menor número de sujetos que una cohorte, por ejemplo, o incluso que un estudio transversal, y nos permite estimar de forma muy cercana el riesgo relativo cuando se cumplen tres principios: el principio de representatividad, el principio de simultaneidad y el principio de homogeneidad. ¿Alguien sabe a qué se refieren o qué se imaginan? ¿Qué creen que nos quiere decir esto de representatividad, simultaneidad y homogeneidad? Entonces, Manuel, ¿a qué te suena representatividad? Pues que representa la población que estamos estudiando. Exacto, ¿no? Que son características que podemos extrapolar de la población de donde se obtuvieron tanto esos casos como esos controles. José, simultaneidad. como que sea paralelo entre ambas poblaciones, ¿no? Que tengan Exacto, que los estemos evaluando al mismo tiempo y que los procesos o los fenómenos estén ocurriendo en el mismo momento. Y Erika, homogeneidad, ¿qué te parece? La población tenga como los criterios de inclusión, vaya, que estén
Que pues sí que se respeten los criterios de inclusión. Exacto, tiene que ver sobre todo en que tanto casos como controles sean lo más parecido posibles, excepto en qué van a diferir. En la exposición. En el Bueno, desenlace. perdón, el desenlace. En el Sí. Ah, desenlace, no. exactamente. En lo que van a diferir es en el desenlace. Unos van a tener la enfermedad, los otros no, pero por lo demás, en teoría, tienen que ser exactamente iguales. Y ya después veremos si realmente hay diferencias en la exposición o no. Y dentro de sus desventajas, sí son muy susceptibles a sesgos, porque mencionábamos que habitualmente pues son poblaciones que no están del todo delimitadas en cuanto al riesgo que pueden presentar. Los casos los seleccionamos nosotros como investigadores. No podemos asegurar que todos los factores de riesgo sean exactamente comparables. Podemos tener sesgos de información porque a lo mejor los participantes que están en el grupo de controles no recuerdan con claridad las exposiciones, lo que sí hacen casi siempre los que desarrollan el desenlace. Podemos tener sesgos de selección también, de acuerdo a cuál sea el objetivo de nuestro diseño en específico. Y también acuérdense de que no podemos medir directamente el riesgo ni la incidencia. ¿Qué vamos a determinar? Vamos a determinar pseudotasas y vamos a determinar razón de momios. Y para que la razón de momios sea lo más parecida posible a lo que obtendríamos en un estudio de cohorte o longitudinal donde pudiéramos calcular el riesgo relativo, la prevalencia en general debe de ser menor al 5%. Les digo que hay algunos autores que dicen, bueno, hasta el 10% puede todavía considerarse factible, pero por arriba del 10%, la realidad es que no tendríamos justificación para utilizar un estudio de casos y controles. La recomendación sería utilizar un estudio, pues quizá con un diseño más robusto, como una corte retrospectiva. Lo vamos a reservar para estudios donde tengamos prevalencias muy bajitas. ¿Y cómo vamos a empezar entonces a diseñar nuestro estudio de casos y controles? Primero, como en todos los diseños metodológicos, tendremos que elaborar nuestra pregunta de investigación. A partir de esta pregunta de investigación, generar una hipótesis, decidir qué variables voy a incluir y cómo las voy a medir. Y si ya determiné que mi pregunta de investigación puede responderse a través de un diseño de casos y controles, entonces tengo que elaborar criterios de inclusión. Pero ojo, aquí no es como en los estudios de cohorte o en los estudios transversales donde hago pues criterios de inclusión muy generales, sino que tengo que determinar claramente cuáles van a ser los criterios de inclusión para mis casos y cuáles van a ser mis criterios de inclusión para mis controles. Incluso ¿de dónde voy a obtener mis controles? Puede ser de la misma consulta médica, como seguramente lo va a hacer Erika al momento de seleccionar sus controles, si es que fuera a hacer un diseño de este tipo, pero también puede ser de otras bases, de la base poblacional, de otra área del hospital. Incluso hay registros telefónicos que se pueden utilizar como controles y esto lo tenemos que determinar claramente porque la cantidad de sesgos que se pueden introducir tiene que ver con de dónde selecciono mis controles también. Después vamos a determinar algunas variables que consideremos de interés respecto al desenlace. Una de las grandes ventajas de los estudios de casos y controles es que puedo estudiar muchos factores de riesgo para el mismo desenlace. Ángeles nos hablaba hace ratito de tubulopatías. Okay, la tubulopatía va a ser mi desenlace, lo voy a contrastar posiblemente contra otra entidad nefrológica que no tenga que ver con tubulopatías y me puedo ir a buscar todos los factores de riesgo genéticos, clínicos, bioquímicos, para identificar cuáles se asocian efectivamente con este desenlace que estoy investigando. Si van a utilizar instrumentos de medición, estos tienen que estar validados. Si no cuentan con un instrumento validado, tendrán que hacer primero un estudio piloto donde se verifique que realmente este instrumento tiene la validez suficiente para darnos la información que necesitamos. Por lo tanto, pues yo voy a utilizar este diseño
que va a valorar de manera retrospectiva la asociación entre el desenlace y la exposición y voy a incluir una muestra bien determinada de casos que se asocie con cierto número de controles. Dijimos que puede ser desde una relación 1 a 1, como en este ejemplo, hasta 1 a 4 como máximo. Yo incluyo todos los casos que son pacientes o personas que desarrollan el desenlace y de manera retrospectiva voy a buscar cuántos estuvieron expuestos y cuántos no estuvieron expuestos. Del mismo modo, en los controles voy a ir a ver cuáles tuvieron la exposición y cuáles no. Y a partir de estas distribuciones, yo voy a calcular algo que se llama odds de exposición, particularmente. Entonces, ¿qué leyeron acerca de los odds? ¿Cómo lo sacamos? ¿Cuál es la diferencia con otras medidas, en este caso de prevalencia o de incidencia, por ejemplo? Entonces, ¿qué es un odds? ¿Y qué es un odds de exposición? El odds creo que sería la probabilidad entre que se ocurra la exposición y entre la probabilidad de que no ocurra, más bien de que ocurra el desenlace entre que no ocurra el desenlace. Ok, tiene que ver con exposición, como bien lo señalabas, Erika. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tomar cada uno de nuestros grupos, vamos a hacerlo primero con los casos y determinar la probabilidad de que cada uno de esos casos haya presentado o no haya presentado la exposición. Pero aquí mi división no va a ser entre el total de casos, sino los sujetos que tienen la exposición entre aquellos que no la presentaron. Entonces vamos a calcular aquí el odds de exposición para los casos, en este ejemplo que pues no sabemos qué exposición y qué desenlace es, pero vamos a realizar este primer ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi división? Voy a dividir los casos expuestos entre los casos no expuestos. ¿Se acuerdan que para prevalencia y para incidencia lo que hacía era dividir los expuestos entre el total de mis sujetos, ¿cierto? Aquí no. Aquí voy a dividir mis expuestos entre mis no expuestos. ¿Cuántos expuestos tuve en el grupo de casos? 9. ¿Y cuántos no expuestos tuve? 6. Y esto me da un odds de exposición de 1.5. 1.5. ¿Qué dirían ustedes de este resultado? Este es mi odds de exposición nada más. Ok. Pensemos hasta ahorita, Mariel, ¿a qué grupo le fue mejor? Que no está muy relacionado, ¿no? Con el factor de riesgo. Poquito. No está muy relacionado, está poquito relacionado, ok. En términos, vamos a decirlo así, más objetivos para poder definir si es poquito, mucho o nada. ¿Qué me dirían ustedes? Y si es un factor de riesgo, nos iremos igual con el 1. Es un que- factor de riesgo. Ok, aquí también mi valor de no diferencia sería el 1, porque si tenemos un resultado de 1, querría decir que tengo la misma probabilidad de que los casos hayan tenido o no hayan tenido la exposición. Entonces, 1 es, tengo la misma cantidad de participantes con el desenlace que tuvieron la exposición, pero también que no la presentaron. Entre más alto sea mi valor, pues más voy a tener la probabilidad de que hayan estado expuestos a esta maniobra o a este factor de riesgo en este caso. Entonces, ¿cómo podría decirlo? Que los participantes que presentaron el desenlace tuvieron una probabilidad mayor de estar expuestos que
de no tener la exposición. Y esto se complementa. Vamos a sacar ahora el odds de exposición en los controles. ¿Cuál sería, cómo calculo mi odds de exposición en los controles? Es igual. Expuestos entre no expuestos. Ok, entonces 4 entre 11. ¿Y cuánto nos da esto? 0.36. 0.36. ¿Y cómo lo interpreto? Bueno, pues ahora la interpretación sería, los controles tuvieron una menor probabilidad de haber estado expuestos, y aquí sí ya puedo hacer la comparación, respecto a los casos que tuvieron una mayor probabilidad de haber contado con el antecedente de exposición. Y en realidad estos odds son lo que nosotros evaluamos en la razón de momios. Lo que hacemos es comparar el odds de exposición de los casos contra el odds de exposición de nuestros controles. Vamos a calcular con este mismo ejemplo, vamos a realizar nuestra tabla de 2 por 2 para poder evaluar nuestros resultados. Entonces, ¿qué va en mi primera columna? ¿Qué voy a colocar en mi primera columna? Los enfermos. Enfermos, ¿no? Entonces aquí vamos a poner en nuestra primera columna sujetos con el desenlace. En la segunda columna serían nuestros controles. Lo voy a poner mejor como casos para que no nos confundamos. Entonces aquí casos y controles. Y acá vamos a poner expuestos versus no expuestos. Ok, entonces, ¿cuántos casos dijimos que tuvieron la exposición? 9. 9. 9. ¿Cuántos casos dijimos que no tuvieron la exposición? 6. 6. ¿Y en total cuántos casos tuvimos? 15. 15. 15, exacto, 15. Entonces aquí hicieron una selección de un caso por cada control, incluyeron también 15 controles, y de esos 15 controles, ¿cuántos estuvieron expuestos? Solamente 4, no 4. expuestos, 9. 11. 11. 11. Exacto. Y aquí entonces nos quedan en total de expuestos, tenemos 13, y de no expuestos tenemos 17. Y en total tenemos 30 participantes. Ok, entonces con esto ya dijimos que yo no puedo calcular prevalencia porque mi prevalencia está dada por esta selección 1 a 1 y si la trato de calcular va a ser el del 50%, pero es porque yo así lo decidí. Ya determiné mi odds de exposición en los casos y mi odds de exposición en los controles. ¿Qué significa esto? Que los casos tienen más probabilidad de haber estado expuestos que los controles. Pero ahora sí, ¿qué tanto más tuvieron la exposición los casos respecto a los controles? ¿Qué fórmula voy a utilizar ahora? ¿La razón de momios? Ahora vamos a usar razón de momios. Recuerden que hay varias fórmulas que son estadística y epidemiológicamente equivalentes. La más fácil es la de productos cruzados. ¿Se acuerdan cómo iba esa? Entonces vamos a calcular razón de momios, que es igual a 9 por 11. 9 por 11, o sea, A por D A Por por D. entre Ajá. Entre B por ambas. P por D C. por C. Exacto. Ahí. Ah, ok, entonces ahora sí vamos a utilizar estos datos que están aquí. Entonces en la columna A, perdón, en la casilla A tengo 9 pacientes, en mi casilla D tengo 11 y esto lo divido entre mi casilla B que son 4 por mi casilla C que son 6. Y esto me da 99 entre 24, ¿cierto? 24.
4.125. 4.125. Entonces, si se dan cuenta, lo que me está diciendo la razón de momios, ¿qué es? El riesgo. El riesgo, ¿ok? ¿De qué otra forma lo pueden interpretar? Que los casos están 3 veces, bueno, estuvieron expuestos 3 veces más. Ajá, que los casos tuvieron 3 veces más probabilidades de tener la exposición respecto a los controles, ¿cierto? Sí. ¿Alguien tiene alguna otra interpretación? Dividan ahora este 1.5 entre 0.36. Ujú. Es muy parecido, ¿no? ¿Nos da? ¿Cuánto les dio? 4.16. 4.16, o sea, 4.1 en ambos resultados. Lo que nos está diciendo este resultado es que los participantes con el desenlace tienen mayor probabilidad de tener la exposición que aquellos que no presentaron el desenlace. ¿Cuántas veces más? Pues prácticamente 3 veces más respecto a siempre el grupo comparador. Entonces, la razón de momios no es otra cosa más que qué tan posible es que los participantes de los casos hayan tenido la exposición comparado con el grupo control. Así es como vamos a determinar nuestra medida de asociación en este caso. Y recuerden que pues siempre tenemos que considerar que la prevalencia de la enfermedad sea menor al 5%. Aquí yo no puedo saber cuál es la prevalencia de la enfermedad. Esto teóricamente lo tendríamos que haber determinado antes para saber si este diseño metodológico me es útil o no. Entonces, siempre vamos a partir de nuestro desenlace, vamos a ir a verificar de manera retrospectiva nuestra exposición y a partir de aquí podremos identificar cuáles de nuestros participantes pueden fungir como casos, cuáles pueden fungir como controles y cómo se relaciona la exposición en cada uno de estos grupos. Entonces ya dijimos, yo en un estudio de casos y controles no puedo calcular ni la incidencia, ni la prevalencia, ni realmente de manera directa tampoco la causalidad. Puedo generar hipótesis tanto de asociación como de causalidad, pero no establecerla de forma directa. Entonces voy a calcular el odds ratio, no es otra cosa más que la división de nuestros odds de exposición. Se dan cuenta que lo que hicimos hace un ratito de 1.5 entre 0.36, que nos dio 4.16, es muy parecido a lo que obtenemos en nuestra fórmula de productos cruzados porque, les digo, matemática y epidemiológicamente es igual. Entonces, la fórmula más sencilla, más que obtener los odds de exposición y luego hacer la división, es productos cruzados, pero el resultado es exactamente el mismo y lo que nos está diciendo el odds ratio es la probabilidad de la exposición en cada uno de nuestros grupos. Ahora, les decía que la parte más difícil del estudio de casos y controles es de dónde voy a obtener mis casos y de dónde voy a obtener mis controles. Ustedes pueden obtener sus casos de dos maneras, a través de algo que simule una corte de densidad de incidencia, donde vamos a reclutar nuestros casos conforme se hacen incidentes, o a partir de una simulación de incidencia acumulada, donde yo ya voy a tener mis casos y los voy a elegir en un periodo específico. Regresando a este ejemplo de Erika, ¿cómo haríamos la selección si simuláramos una corte de densidad de incidencia? ¿Qué tendrían como, vamos a decirlo así, como su criterio principal de inclusión? Pacientes de más de 65 años. Entonces tendríamos que ir haciendo un seguimiento en el tiempo
y todos los pacientes que fueran presentando deterioro cognitivo que previamente no lo tenían, los vamos a incluir. Evidentemente, la mayoría de los estudios que toman en cuenta este criterio de selección están anidados en una corte. Hay 4 tipos distintos de estudios de casos y controles. Y seguramente han escuchado del anidado en una corte o el caso corte. ¿Les suena? Los han visto así de, este estudio viene de una corte, ¿no? Tiene que ver con esto. Entonces, generalmente se forman cortes, se van siguiendo en el tiempo y en cuanto se hace presente un caso, lo toman para la inclusión en el diseño de casos y controles. ¿Cómo lo haríamos en este de acá abajo, en la incidencia acumulada, cuando estuviéramos simulando una incidencia acumulada? Pues ponen un tiempo determinado y todos los casos que se encuentran en ese tiempo. Pues ya está. Exactamente, ¿no? Erika dice, yo voy a hacer un seguimiento de 2 años y todos los casos que se hayan encontrado en ese periodo de tiempo son los que voy a incluir. Entonces, esta es una diferencia importante porque ¿en quiénes decidirían o en qué tipo de patologías decidirían ustedes utilizar este primer ejemplo de densidad de incidencia? ¿Poco frecuentes o muy frecuentes? Poco frecuente. Muy poco frecuente. Muy porque pues vas a tomar un tiempo. Exacto, entonces estos primeros de densidad de incidencia tiene que ser algo frecuente, porque si no tardaríamos muchísimo en poder recolectar nuestros casos. Entonces, cuando tengan una prevalencia de la enfermedad por arriba del 5%, pueden considerar utilizar este criterio de densidad de incidencia, de ir reclutando a los casos conforme se van haciendo incidentes. Pero si es poco frecuente, entonces tengo que optar por incidencia acumulada, porque yo puedo irme incluso de manera retrospectiva en un periodo de 1, 2, 5, 10 años, el tiempo que necesite para obtener esa muestra que requiero respecto a mis casos. Entonces, pues esto es lo que hablábamos. Cuando tengo prevalencias por debajo del 5%, prefiero esta opción que parece a la incidencia acumulada. En este caso, la razón de momios es un estimador válido del riesgo relativo de manera directa. Si no cumplo este supuesto de que la enfermedad sea rara, la razón de momios se va a sesgar y probablemente no estime correctamente el riesgo. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? Correcciones. Hay varios tipos de correcciones que se hacen ya en el análisis estadístico cuando tenemos esta limitante en el diseño que nosotros seleccionamos. Entonces ya habríamos hablado de nuestra tabla de 2x2, de cómo va a estar conformada. En la primera columna siempre vamos a poner el desenlace. En la segunda columna nuestros controles, primera fila expuestos, segunda fila no expuestos y a través de productos cruzados obtenemos el odds ratio. Y recuerden aquí que cuando el riesgo relativo y la razón de momios son mayor a 1, la razón de momios tiende a sobreestimar el riesgo. ¿Qué quiere decir? Que es posible que el riesgo real sea menor de lo que me está diciendo mi razón de momios o que sea mayor de lo que me está diciendo mi razón de momios, sobre todo cuando no se cumple este primer criterio de que la prevalencia de la enfermedad esté por debajo de 5%. Entonces hay que tener cuidado al momento de interpretarlo, hay que revisar siempre los intervalos de confianza al 95% y en caso de que no se cumpla nuestro supuesto, tendremos que hacer ajustes. Les dejo aquí la fórmula nada más para calcular el intervalo de confianza al 95% de la razón de momios, pero bueno, pues sabemos que actualmente las calculadoras nos ayudan muchísimo. OpenEpi es un buen instrumento para determinar razón de momios, también la podemos calcular mediante SPSS, pero bueno, si quieren la fórmula es esta, que es el antilogaritmo del logaritmo natural de la razón de momios más o menos 1.96 por 1 entre la casilla A más la casilla B, C y D, y de esa manera obtendremos nuestros intervalos de confianza al 95%. Cuando considero que la enfermedad
puede ser más frecuente de una prevalencia de 5%, la sugerencia es utilizar este criterio de densidad de incidencia y podría yo obtener directamente la razón de momios y equipararla al riesgo relativo siempre y cuando pues utilice este criterio de selección de mis casos. Entonces aquí nos ponen un ejemplo. Quieren determinar el OR para evaluar la asociación de cáncer endometrial y obesidad. Vamos a ir haciéndolo pues paso por paso. ¿Cómo lo quieren calcular? ¿Con nuestro odds de exposición o directamente con la razón de momios? Exposición. Odds de exposición, ok. Entonces saquemos primero el odds de exposición para nuestros casos. ¿Cómo lo sacamos? Los expuestos En el, 35. 35, que son mis sujetos que tuvieron el desenlace y que tuvieron la exposición entre Entre los que lo tuvieron y no se expusieron, ¿no? pero aquí apenas estamos en el odds de exposición para cáncer endometrial y obesidad. Entonces, recuerden que aquí lo que hago es los que tienen el desenlace y tuvieron la exposición entre los que tienen el desenlace y no tuvieron la exposición. ¿Qué número me falta aquí? 35, ya dijimos cáncer endometrial y obesidad. Y de los que sí tuvieron cáncer endometrial pero no tuvieron obesidad, efectivamente es 49. Entonces, ¿cuál es mi odds de exposición en este caso? 35 entre 49. Punto 71. Punto 70. 71. Ok. ¿Y cuál sería mi odds de exposición en los que no tuvieron cáncer endometrial y relacionándolo, por supuesto, con obesidad? Punto 60. ¿Cuál? 166 entre 166 Ajá. entre 460. Ok. ¿Y de cuánto me da? Punto 30. Punto 36. 0.36. Ok, si se dan cuenta, el odds de exposición, aunque esté por debajo de la unidad, sigue siendo más alto en el grupo que presentó en el desenlace que en el que no lo presentó. Entonces vamos a ver si existe pues alguna relación. Vamos a calcularlo primero directamente a través de nuestros odds de exposición. 0.71 entre 0.36, ¿cuánto les da? 1.97. 1.97. Y ahora vamos a calcularlo a través de nuestra fórmula de productos cruzados, que quedaría 35 por 460 entre 166 por 49. Y ahora aquí sí vamos a usar la calculadora porque estos números ya están muy complicados. 35 por 460. 16.100 entre 166 por 49, 8.134. 16.100. ¿Cuánto les dio? 16.100 de... Ajá, 1.97. 1.97. O sea, nos dio exactamente lo Lo mismo. mismo al determinar los de exposición en un grupo y otro que por mi fórmula de productos cruzados. Y ahora sí, ¿cómo lo interpreto? Las pacientes que tuvieron cáncer endometrial tuvieron un riesgo de 97% más de contar con la exposición que aquellas que no presentaron cáncer endometrial. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, siempre nuestra referencia va a ser el grupo control. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Vamos bien, nos regresamos, todo claro. Bueno, entonces creo que nos vamos a quedar aquí para no quedarnos a la mitad de la selección de controles. Le subo actividad a la plataforma y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Revisen esto de los odds porque a veces puede generar un poquito de confusión y de todas maneras, pues cualquier cosa, ya saben que ahí en el chat me pueden escribir en cualquier momento, ¿vale? Pues nada, que tengan excelente semana. Nos vemos en 8 días y un gusto como siempre. Bye bye. Gracias. A ustedes. Nos vemos. Bye. Bye.